podemos empezar a ver, creo yo, este video del cannabis del doctor Si fumás La cannabis, en Rosa. este Vamos a ver. Si fumás cannabis, en este video te voy a enseñar a compensar el daño. Si no lo haces, te voy a mostrar en qué formas lo podés usar de una manera mucho más saludable como los aceites de CBD. Y si lo usás ocasionalmente, te voy a enseñar a aprovechar y a preparar tu organismo. Pero doctor, el CBD no pega. Pero bueno, no nos adelantemos, Diego. No te adelantes, Diego, por favor. Lo que pasa es que vamos a ir poniendo pausa porque si no nos cae el copyright. Le vamos a subir la velocidad un poco también para evitar que caiga o que nos denuncie el doctor La Rosa. Para hacerlo bien, No, que aquí no nos tenemos nada en contra de usted, doctor. Usted me cae bien, déjeme decirle desde el principio, doctor de la Rosa. Necesito una prescripción para marihuana medicinal. Así que me voy a portar bien, doctor de la Rosa. Pero hoy en día los beneficios terapéuticos de la marihuana y específicamente de las moléculas más importantes, THC y CBD, son muy reconocidos, pero ¿es lo mismo usar estas sustancias para tratar una enfermedad con dolor crónico que fumar cannabis porque te gusta? Obviamente no, sobre todo si entendemos que hace diferentes cosas en diferentes partes del cuerpo y que hoy existen más de 700 variantes de cannabis reconocidas. La ventaja es que entendemos al cannabis relativamente bien porque versiones como el cannabis sativa se usan en medicina china desde hace unos 4800 años. Ahora, buen dato ese. Ahí quiso dejarnos joyitas de historia. Vamos. ¿cómo funciona el cannabis? El cannabis actúa en tu cuerpo gracias a un sistema llamado endocannabinoide, que son todas las moléculas que hacen algo relativamente similar a lo que hace el cannabis, pero que tu mismo cuerpo produce. Tu cuerpo realmente es un conjunto de sistemas, el sistema respiratorio, el sistema nervioso o el sistema digestivo si querés, pero también tiene otros sistemas que realmente pueden afectar al funcionamiento de todo tu cuerpo, como el sistema endocannabinoide, que son la razón por la que la marihuana tiene un efecto en tantas partes del cuerpo diferentes. Como tu cuerpo ya tiene un sistema para esto, obviamente tiene sustancias que usa para ese mismo sistema llamados cannabinoides endógenos, los que vienen de adentro, mientras que los que vos Somos marihuanas, señores. Se me olvidaba decir sistema endocannabinoide. Yo necesito más esas palabras en mi léxico. Acuérdense que tenemos un sistema endocannabinoide. Vaya, ya sonás más inteligente, cabrón. Esto es Rastamón aprendiendo ahorita. consumís o la gente consume si no consumís son exógenos. Vienen de afuera y existen fitocannabinoides como el THC y el CBD que todos conocemos, pero también existen sustancias sintéticas de laboratorio que se unen a los mismos receptores y que pueden actuar en este mismo sistema que tenemos. La forma más fácil de mostrarte esto es contarte que nuestro sistema de endocannabinoides tiene dos receptores principales, CB1 y CB2. Buenos nombres esos, CB1 y CB2. Fácil de aprender. Los dos receptores, gracias. Gracias Diosito por esos receptores que nos dejaste aquí en el cerebro. ¡Ya! ¡Rastafari! Bueno. CB1 está principalmente en cerebro, en sitios como la corteza prefrontal, y que THC tiene mucha afinidad por estos receptores. Por eso tiene más efectos cerebrales. Y el CBD tiene más afinidad por el segundo receptor. Y tenemos este otro receptor en genitales, tanto masculinos como ¿Tenemos receptor en los coyoles? Ya sabía yo. Ya sabía yo. femeninos, en el tejido linfático, en los glóbulos blancos sobre todo, por eso es tan importante para modular el sistema inmune, y en algunas partes de la boca. Esta es la razón, por ejemplo, por la que la gente consume aceites con CBD para modular la inflamación, sobre todo en enfermedades crónicas, porque al reducir la inflamación actuando sobre esos glóbulos blancos, termina también reduciendo el dolor. No te preocupes que vamos a ver mucho más sobre esto en un rato. Y no es tan simple como esto, pero la regla básica que podemos considerar es que el Hasta THC ahorita podemos decir que el doctor ha dado una buena cátedra con un buen acercamiento al tema, digamos. No se ha visto nada así que yo dijera, uy, no sé, todo me ha parecido excelente todo lo que ha dicho el doctor. Gracias, doctor. Por favor, continúe. se une al primer receptor, el que está más presente en el cerebro, y por eso es responsable de los efectos psicoactivos del cannabis. Ahora, ¿alguna vez pensaste en por qué el cannabis genera los síntomas que genera en el cerebro? ¿Por qué hace que las personas que lo consumen se sientan como se sienten? La respuesta completa hoy no la tenemos, pero es muy probable que tenga que ver con un mecanismo muy extraño que tiene el sistema endocannabinoide en nuestro cerebro. Imagínalo como un auto manejando en reversa. Para decirlo de una manera súper simplista, avisan que el mensaje llegó para que dejes de intentar mandarlo. Por eso hoy pensamos que los endocannabinoides y los de afuera también como el THC sirven para modular algunas reacciones y funciones del cerebro. Pero eso no significa que el cerebro funcione menos o se ralentice. De hecho, frenar algunas señales que inhiben algo como el gusto. Hey, gracias, Tenten Yoyo. Brother, gracias por la donación al programa. Estamos viendo al doctorcito hablar ahorita, al doctor de la Rosa.
que tiene una comida, por ejemplo, te puede hacer percibir aún más el gusto. Este efecto de viajar en reversa y de reducir la actividad de tus neuronas lo pueden hacer tanto los cannabinoides que tenés en tu cuerpo, como la anandamida, como el THC. La diferencia está en que el THC lo hace en todos los sitios donde actúa a la vez y el sistema que tenemos adentro lo hace en los lugares específicos donde vos lo necesitas. La diferencia está en poder regular este proceso. Con el tetrahidrocannabinol no lo podemos regular. Y de hecho, los sitios donde puede actuar son tan amplios, hace tantas cosas diferentes y el sistema endocannabinoide afecta de manera indirecta a tantos órganos y sistemas, que esta es la razón por la que la experiencia de las personas que consumen cannabis es tan individual. Todo lo que hace el THC lo hace principalmente a través de este sistema. Por eso entender qué hace el sistema. ¿Y por qué tenemos el sistema, doctor? ¿Quién nos dejó? ¿Por qué nos crearon con un sistema endocannabinoide? Si no tuviéramos ese sistema, entonces no nos pegara nada, no nos pegara la planta. Hay que preguntarse por qué lo tenemos y dar gracias a Jah, Rastafari, por el sistema endocannabinoide, porque él lo puso ahí. O quien sea, pues. Es la aleatoriedad de la naturaleza, pues. Puta, qué aleatorio. Nos pusieron un sistema endocannabinoide para disfrutar. Es la manera obvia de poder entender cuál va a ser el impacto del consumo de CBD y de THC o de cannabis en nuestro organismo. El sistema endocannabinoide básicamente lo que quiere es mantener tu equilibrio. Esto significa que te ayuda a regular muchas funciones, te ayuda a regular el sueño y el nivel de excitación en tu cerebro. Por eso el bajón donde la gente tiene más hambre posterior al uso de cannabis, esto sucede por efectos que generan en El bajón, doctor, usted ya se dio los toques, doctorcito. Me parece que ya se ha dado los toques. Esa palabra que ya conoce las palabras de la calle. hipotálamo, en una parte del cerebro que controla tu nivel de hambre, en la memoria y el aprendizaje. De hecho, esto lo sabemos por las consecuencias de uso prolongado de cannabis en adolescentes. Y esta es la razón por la que autores como Michael Pollan consideran que usamos tanto cannabis como sociedad porque necesitamos olvidar. Los efectos más generales y más corporales los hace a través del receptor CB2, el que tenías en el resto del cuerpo. Y los efectos más cerebrales los hace a través del CB1. En pocas palabras, el sistema endocannabinoide es un ya regulador. después aprendete esto para que cuando estés con tus amigos le digas, ahorita, brother, siento los efectos en el receptor CB1, loco, ¿sabes? Esta me pega más en el receptor CB2, es como más corporal. Vaya, ya te di el tip para que te oigas así super cool. El sistema nervioso principalmente, pero de otras partes del cuerpo como el sistema inmune también. Todas estas funciones, sobre todo aquellas a nivel cerebral, explican muy bien por qué tantas personas consumen cannabis. El estado de ánimo y los niveles de excitación del cerebro acá son la clave, porque tu cerebro lamentablemente está hecho para evaluar riesgos y peligros potenciales de tu vida todo el tiempo. Es una cuestión plenamente de supervivencia. Esto nos tiende a hacer cada vez más ansiosos y nos hace evaluar peligros. Yo tengo que ir poniendo pausa para que no nos regañe YouTube, digamos. Y pues sí, para no pasar tan aburrido. El doctor tiene si vos te fijas, tiene un hablado así, como que es una metralletita, constante. Y es bueno, es buen ritmo, pero eventualmente te puede aburrir. Entonces hay que seguirlo escuchando y poniéndole pimienta a lo que dice. Potenciales que hoy son innecesarios. El sistema endocannabinoide, por supuesto el THC si consumís cannabis también, reducen este mecanismo, favoreciendo la actividad cerebral de partes como el lóbulo frontal y reduciendo la actividad de sitios como la amígdala, que normalmente aumentan nuestra percepción de peligro. Este efecto es más potente con variantes de cannabis sativa que índica y está más ligado al CBD que al THC, pero es una actividad que pueden hacer ambas moléculas. Mientras menos años tenés, mayor concentración tenés de receptores como estos en la sustancia blanca y menos Por eso cagamos. Yo a los 16 ya estaba a diario. Pero pudo haber sido peor. ¿Verdad, doctor? Continúe, por favor. Está esta sustancia, dando lugar, si consumís cannabis, a peores conexiones neuronales. Saber esto es la base de entender que muchos de los riesgos de estas sustancias son relativos. En este caso, la evidencia es clara. El consumo de cannabis en gente menor de 25 años es mucho más grave que en adultos, y hay otros problemas peores que puede generar si su consumo es prolongado en personas jóvenes, pero realmente están ligados a la predisposición de la persona a nivel genético y no tanto al cannabis en sí mismo como a la psicosis. ¿Cuánto tiempo? Oh, qué bueno eso que dijo, porque ahora está tan de moda en TikTok decir que el cannabis da psicosis, como que fuera algo que te va a pasar. Salió una mujer en TikTok que se le hizo viral el video diciendo que te iba a pasar, eventualmente te va a dar psicosis canábica, hasta algo así le había puesto. Ay, aquí está el doctor. Gracias, doctor, por asegurarnos que también hay un factor genético. Si vos no tenés ese factor, puede fumarse esa onza de marihuana sin problema, ¿me entendés?
No lo recomendamos ni deseamos que se haga, pero es así, es así. Sigamos, por favor, doctor, continúe. Tiempo tarda en actuar. Cuando alguien consume cannabis o lo fuma, ingresa a sangre de manera extremadamente rápida, pero la velocidad a la que aparecen los efectos que ahora vamos a ver en realidad depende de cómo se consume. Si se fuma, sus moléculas van a llegar al cerebro en segundos, mientras que si se come vas a tardar mucho más tiempo. Pero si se fuma, a la hora de haberla fumado va a llegar a su concentración máxima, a su valor pico en sangre. Toda la info que te digo, te la digo porque tiene su utilidad, y te prometí que te iba a enseñar a usarlo de la manera lo más saludable posible, con lo El doctor va a enseñar, el doctor, es que si él va a enseñar a usarlo, él lo usa, creo yo, ¿no? Algo así, algo así. Estamos atando cabos nada más. cual acaba el primer consejo para quienes lo consumen. De más está decir que mi recomendación de salud es que si no tienes ningún cuadro especial que lo justifique, no consumas. Pero si consumís cannabis para regular su efecto y no Yo estoy ansioso, doctor, me siento mal, no duermo, necesito cannabis. excederse, espera al menos 60 minutos para volver a utilizarlo. Y si lo consumiste de alguna forma comestible, espera aún más tiempo para evaluar el nivel Yo tengo la guía y el doctor también pareciera que leyó mi libro de drogas ilegales. Ahí es lo que está diciendo, es casi lo que yo digo. Jamás había oído un doctor decir esto. Capaz que lo leyó y está diciendo un poco, me lo voy a tomar un poco así porque jamás había oído yo algo tan parecido a lo que yo había escrito, digamos. Gracias, doctor. A pesar que yo supongo que es verdad, que ocupó. Y si no, pues lo felicito porque pensamos casi igual. Bien raro. nivel de efecto que tiene antes de decidir consumir más. Esta es una manera simple de que no te excedas en el efecto deseado. Los efectos del cannabis suelen durar de unas 3 a 4 horas en el cuerpo y cuando veamos cómo tu cuerpo se saca de encima el cannabis, vamos a ver cómo acelerar este proceso. A diferencia de lo que sucede con el alcohol y con muchas otras sustancias, incluidas sustancias mucho más comunes como la cafeína, no hay riesgo de muerte por exceso de dosis. La dosis letal existe, pero es tan elevada que no sería viable consumirla por vías normales. Pero una cosa es el tiempo que tarda el cannabis en hacer efecto en tu cuerpo y otra La dosis letal creo que tal vez existe, no dijo él cuál era, tal vez podemos tener una idea cuál es, digamos, pero nunca nadie se ha muerto, entonces es como se puede tener una idea, pero no se puede estar seguro porque nunca nadie se ha muerto por sobredosis de cannabis. Otra es el tiempo que tarda tu cuerpo en sacárselo de encima por completo. Si bien muchas veces luego de las 4 horas el efecto se acaba, el cannabis puede tardar hasta 48 horas en negativizarse en un análisis de sangre, puede aparecer en saliva hasta 72 horas después, y un test de orina puede tardar en darte negativo después del consumo de 3 a 30 días, dependiendo de cuánto hayas consumido y del test hecho. Y lo Y podemos testear en también cabello. de qué tanta frecuencia, la frecuencia de uso, no es porque si vos te podés fumar una media onza en un día y seguramente en una semana, 10 días ya estás limpio, pero si esa media onza te la fumaste un purito al día y te tomaste 15 días en fumarla, posiblemente te tarde otros 15 días, algo así. Incluso entendiendo todo esto sobre cannabis, sabemos que no tiene el mismo impacto en el cuerpo si se come que si se fuma. La razón de esta diferencia tiene que ver con los cambios que suceden en las moléculas como el THC o el tetrahidrocannabinol, cuando están expuestas a diferentes temperaturas. Fumar expone los cannabinoides a 800 grados Celsius, transforma el THCA en delta 9 THC, al que todos abreviamos como THC, que es el que tiene efecto a nivel cerebral sobre la imaginación y el pensamiento. Probablemente por esto, malas ideas pueden parecerte buenas en ese momento. Antes te conté que el cannabis actúa de manera extremadamente rápida si se fuma, pero tarda mucho más si se come. ¿Por qué sucede esto? Porque el cannabis es lipofílico, se combina con las grasas o quiere combinarse con las grasas, lo que significa que tengo que haber podido digerir la grasa correctamente. Y también, doctor, diría yo, porque aparte, esa es como la explicación científica de por qué se tarda más en el estómago, pero también lo más simple a decir es que fumando es la manera más fácil en la que cualquier sustancia va a llegar a la sangre. No hay forma más rápida, ni siquiera inyectándote una sustancia llega tan rápido al cerebro como fumándose. Lo que pasa es que no todas las sustancias se pueden fumar. Algunas son reactivas al calor y por eso no se pueden fumar, digamos. Pero ese es, obviamente vos haces la digestión y tiene que pasar por el sistema digestivo y todo te va a tardar más.
haya consumido para poder absorber el THC y que llegue al torrente sanguíneo. El tiempo que tardamos en digerir las grasas varía de persona a persona. Además varía si comimos otras comidas ricas en grasas antes o no. Por esta razón, no hay una cantidad fija de tiempo que tarda en absorberse el THC y llegar a sangre por vía digestiva que yo te pueda decir. Con lo cual es importante que si consumís, esperes al efecto y no te excedas en la dosis. Y 3, mientras más saturado está tu metabolismo, más tiempo vas a tardar en sacarte las moléculas activas de encima, con lo cual más va a durar el efecto. En línea Ahí lo que yo quisiera que el doctor tal vez pudiéramos decirle es que mientras más saturado está tu organismo, lo que él quiere decir es mientras más comida tengas en el estómago, básicamente. Digamos, hay gente que seguramente no puedas, hay gente muy boba que estos términos que cualquiera que es medianamente inteligente los entiende, pero hay gente muy boba que no entiende nada, digamos, de eso que está diciendo. Básicamente quiere decir que si vos tenés mucha comida en el estómago y comes cualquier cosa con cannabis, se va a tardar más en pegarte. líneas generales, en esta vía comestible de administración, el efecto suele durar hasta 8 horas y dar síntomas más intensos que por vía inhalatoria. El compuesto más importante del cannabis es el THC o el tetrahidrocannabinol. El THC se puede inhalar o comer, como te mencionaba antes, y siempre tenemos que recordar que la absorción es más lenta cuando lo comemos porque es un compuesto lipofílico que le gusta la grasa y se acumula en tejidos más ricos en grasa como el cerebro. El THC actúa principalmente en los receptores CB1 del cerebro y puede afectar a tus capacidades cognitivas, a tu memoria, al placer que sentís e incluso a la coordinación motora, que sucede más en roedores, por ejemplo, que tienen más receptores de CB1 en una parte de tu sistema nervioso llamado cerebelo. Pero, ¿qué sucede con el Bueno, ya vamos a la mitad, le hemos hecho, te voy a decir, ya empieza mi span de atención ya está en las últimas, pero vamos a ver qué más dice el doctor. THC? Cuando las moléculas del cannabis que consumiste llegan al cerebro, actúan sobre ese receptor llamado CB1 y hacen varias cosas que tienen que ver con la regulación de otros neurotransmisores. Aumentan la dopamina liberada, otro neurotransmisor que es el principal sedante en cerebro llamado GABA, e incluso aumentan la liberación de serotonina y algo de glutamato, que es un neurotransmisor más excitatorio. Esta combinación de Uy, neurotransmisores qué rico liberados el en exceso glutamato. da los efectos característicos Sacate de el glutamato antes de ir a la cama. Recéteme algo que tenga glutamato, por favor. el THC como euforia, una alteración de la percepción sensorial por la modulación que te contaba antes del sistema cannabinoide sobre el Ese cerebro. loco no Pero el está THC no actúa en fumado, ese cerebro loco solamente está bien estaba antes loco del en sistema ajos. cannabinoide, estaba antes, Eso solo lo hace en agua, del sí. cerebro. Pero el THC no actúa en cerebro solamente con este CB1 que te mencionaba antes. Actúa en receptores para serotonina, para dopamina e incluso para regulación del dolor. Esto hace el efecto de THC en cerebro mucho más amplio, pero también es un mecanismo problemático y es una de las razones por las cuales el uso continuo de cannabis genera tolerancia. La molécula a la que llamamos coloquialmente THC, que es en realidad delta 9 THC, se metaboliza en hígado, como te contaba antes, en 11-hidroxi-THC, que actúa más a nivel cerebral y luego se transforma en una molécula inactiva para poder eliminarse. La inactivación sucede en hígado gracias a algo llamado citocromo P450. Esta enzima es brutalmente importante para todas las desintoxicaciones en el cuerpo, para eliminar alcohol, para eliminar drogas y fármacos y mucho más. Con lo cual es un elemento esencial para cuidar tu salud, independientemente de si consumís habitualmente cannabis, si lo haces ocasionalmente o si ni siquiera lo haces. Si querés evitar acumular Yo no daño lo en tu hago. organismo de manera innecesaria, el Yo consejo nunca lo he probado, sepan eso. Jamás he probado el cannabis. Ahorita estoy aprendiendo todo. más simple o más obvio con respecto al consumo de cannabis que puedes hacer es aumentar la actividad de la enzima que lo destruye, del citocromo P450. Este es uno de los aspectos más importantes del uso del cannabis porque muchas sustancias que usamos habitualmente pueden afectar a su metabolismo. El omeprazol, por ejemplo, el antiácido típico, induce a una de las enzimas que inactiva el THC, mientras que inhibe a otras enzimas. ¿Pero qué podemos hacer al respecto para disminuir los daños? Podemos no tomar alcohol, que usa las mismas enzimas para metabolizarse que las que vas a utilizar si consumís cannabis, no consumir ninguna sustancia que impida el metabolismo como el pomelo, asegurarte de optimizar el funcionamiento de tu hígado y el citocromo P450, que va a ser el encargado de sacarse al THC de encima luego. Esto lo podemos hacer con suplementos como 500 miligramos de glutatión, que es el principal antioxidante que tenemos adentro de nuestro cuerpo junto con la melatonina, y a través de un proceso llamado conjugación directa, el glutatión desintoxica muchas sustancias xenobióticas, que son los compuestos que vienen de afuera, como el THC. Y la siguiente molécula que seguramente reconoces es el cannabidiol, que tiene una fama mucho mejor que la del THC, pero que hace cosas completamente diferentes en el cuerpo. El CBD, al igual que el THC, se puede absorber por vía pulmonar. Digamos que sí tiene una mejor fama, una reputación mejor, porque como no pega, digamos, no funciona, no te pone loco,
Entonces por eso, tal vez a eso se refiere tal vez el doctor. O por vía intestinal. El problema es que cuando entra por boca, a diferencia de lo que sucede con el THC, al pasar por hígado en vez de ganar potencia y efecto, lo pierde. El metabolismo hepático va a ser central en la eliminación del CBD. Por eso te mostré cómo mejorarlo o optimizarlo para que evites los contras tanto del CBD como del THC. El CBD tiene efectos mucho más moderados que los del THC en primera instancia, porque se une a los receptores del sistema endocannabinoide, a CB1 y CB2, con menos afinidad. El CBD es mucho más versátil en su acción que el THC y actúa con otros mecanismos que no son necesariamente del sistema endocannabinoide, como el del receptor del 5-HT1A, que es un receptor de la serotonina y que obviamente modula tu estado de ánimo, que sirve para que dilates tus arterias, los vasos sanguíneos periféricos. Obviamente esto afecta a tu actividad sexual también, baja la presión ¿Actividad arterial y hace sexual? Por favor, extiéndase, doctor, a ese tema. Necesitamos más de eso, por favor. muchas cosas más estimulando al nervio vago. Y este es el mecanismo por el cual seguramente escuchaste que las personas usan el CBD para reducir la ansiedad y para mejorar el estado de ánimo. Si estás evaluando usar CBD para esto, te cuento que la estimulación del nervio vago de una manera no invasiva en cuello ¿El o nervio vago? Ese nervio no lo conocía. Ha de ser fuerte. Yo tengo un gran nervio vago porque fui un gran vago. Supongo que tengo un nervio vago así como predominante, digamos. Ya venía con el nervio vago, genéticamente arruinado mi nervio vago, digamos. en oreja, tiene unos efectos similares sin necesitar una sustancia química. Tienes mucho más sobre eso en mi video de Ozempic. Una salvedad muy interesante que tenemos que tener en cuenta si usamos CBD es que no es lo mismo usar CBD que se extrajo del cannabis que si se extrajo del cáñamo. El lado positivo de esto es que existen muchas formas de CBD, sublinguales, orales, tópicas, transdérmicas en parches, supositorios incluso, e inhaladores. Y todas estas funciones hacen que uno de Supositorio, los usos señores, no puta. Bueno, la gente quiere de todo. Gracias, doctor, usted por no olvidarlo. Lo tenía que decir el doctor. Gracias, doctor. creativos más importantes que tenga el CBD y por el cual se hizo tan popular su uso es la reducción del dolor. El CBD tiene mucha afinidad por un receptor llamado TRPV1 que tenemos en todo el cuerpo. El TRPV1 sirve en nuestro cuerpo para percibir el dolor y para percibir el calor. Se va a activar si hay mucho ácido, si Esa hay más de mierda lo 43 tengo grados. disparado, doctor. Yo solo vivo con calor. Ese TPBR1 también lo tengo jodido, doctor. Pues vivo con calor todo el tiempo. Si comemos capsaicina, que es el compuesto picante de los pimientos, o si comemos wasabi, por ejemplo. Y estos receptores están más que nada ubicados en las neuronas que nos generan dolor. Pero lo interesante de este receptor es que si lo activamos de manera prolongada a lo largo del tiempo, vamos desensibilizando al cuerpo de ese dolor. Por otro lado, si te cuesta sentir la necesidad de ir a acostarte, el CBD sí te puede ser útil. Ahora, siendo médico y profesor en medicina, me veo en la obligación de contarte que existen otras formas de inducir Puta, el sueño. doctor, ¿y por qué nos tiene que flashearlo? Puta, yo tengo como que yo tuviera colgado aquí yo no sé, mi título de licenciado en comunicaciones. O sea, bueno, está bien, vea, miren, pues, no sé, no era necesario, doctor. Su lenguaje lo dice todo. Pero bueno, tenía que flasharlo, vea. Vaya, pues, ya no se sacó 10 el doctor. Ya ese es un punto menos. ¿Qué es eso de andar flashando las cosas? Por favor, doctor. Podemos estimular el sueño con 1 o 2 miligramos de melatonina, que si la usamos todo el tiempo podría llegar a disminuir nuestra propia melatonina, pero sigue siendo mejor opción que el CBD, o incluso podemos estimular el sueño con la misma activación del nervio vago que te mencionaba antes, o con ondas neuronales delta. Todos El estos nervio efectos vago. del CBD lo hacen. Me está alterando el nervio vago. Se me alteró el nervio vago y me salí todo el fin de semana. Así tenés que decirle a tu mamá. No, mamá, yo creo que mi nervio vago viene mal de nacimiento. Se me activó, se me disparó este fin de semana el nervio vago y agarré zumba, agarré viaje y me fui. Ansiolítico y antidepresivo por su acción en receptores de la serotonina, modulador de la respuesta inflamatoria, del dolor y del sueño por su acción en receptores de la adenosina y del TRPV1, y útil en el tratamiento de epilepsia. Me salté una donación, brother, de verdad, perdón. He estado poniendo extrema atención gracias al que donó al programa. Tenten Yoyo, gracias, brother, por la donación al programa, brother. Mil gracias. A lo largo de las últimas décadas se han ido creando variantes con efectos cada vez más intensos. Los desarrolladores de variantes de cannabis a lo largo del tiempo han ido reduciendo los niveles de CBD y aumentando la proporción de THC, dando un efecto a nivel cerebral más potente. Pero también, y este efecto doctor, tiene consecuencias negativas. Pero también han desarrollado, también, no podemos decir que también han desarrollado como strains de cannabis, doctor, con CBD fuerte y bajo THC. Han hecho de las dos, doctor. No olvide de eso. 8 ya, doctor. 8. Ya no se sacó 10. 8 ya.
Pero el elemento más importante que nos hace adictos a cosas es el trauma, no el alcohol, ni el cannabis, ni Vaya, la cafeína. Realmente vaya. no sabemos cuán sano o insano es el consumo de cannabis. Yo ya Pero he por supuesto mi contado recomendación muchos es de mis traumas. Y sí, todo lo que dice tiene razón. Hay un factor genético también. Hay un factor genético, seguramente cómo te criaron. A mí, yo siento que un pequeño trauma que yo podría tener es falta de atención de mis padres. Y la lograba portándome mal, digamos algo así, podríamos decir. Además de, ¿qué más podría? Mi infancia fue como bastante alegre. Sin embargo, bueno, podía ver que como yo me portaba más mal que mis hermanos, a mí me caía más, me dieron cincho un par de veces, me cayó cincho, bla, bla, cincho, cincho. Y a mis hermanos no. Entonces, obviamente ahí puede haber también decir trauma de que a mí me pegaban y a mis hermanos no, pero ya te digo, yo lograba la atención de mis padres cuando me portaba mal. Lo fácil para evitar consecuencias negativas es no usar cannabis. Si lo vas a usar igual, a más tarde empiezas a hacerlo mejor, especialmente si lo haces después de los 25 años. Estamos de acuerdo en eso. Yo creo que también la edad en la que empezás influye en qué tanto se te puede hacer una costumbre o no. Yo empecé en mi adolescencia. Si empezás como a los 23, 24, ya con tu vida más como más progresada, ¿me entiendes? Yo también tuve adicciones a otras cosas. Creo que eso podría haber jugado un papel. Si está dentro de tus posibilidades, no consumas alcohol junto con cannabis por los mismos mecanismos hepáticos que te contaba antes. Y si podés, usar alguno de los suplementos que mencioné para que aumentes el glutatión y el citocromo P450, como el NAC, la proteína de whey, silimarina o cualquier otro. Y no La deberías hacer proteína de whey, no sabía eso. inhalación profunda, ni aguantar la respiración, ni hacer maniobras de Valsalva, que es la maniobra donde aumentamos la presión de las vías respiratorias para incrementar la absorción del cannabis, porque aumentan mucho más el Maniobra de... Puta, no sabía que tenía un nombre científico esa maniobra. ni aguantar la respiración, ni hacer maniobras de Valsalva, Maniobra de Valsalva. Puta, doctor. Le ponemos 9. Ya subimos .5 más. Maniobra de Valsalva. No me voy a acordar del nombre. Te voy a decir desde ya. Ahí se acuerdan ustedes. Ese nombre se me puede olvidar. Maniobra de Valsalva. que es la maniobra donde aumentamos la presión de las vías respiratorias para Así, incrementar la absorción del cannabis. haciendo esa Porque maniobra, le dio derrame al Chanoli. Haciendo esa maniobra, la maniobra de Valsalva, le dio derrame al Chanoli. aumentan mucho más el riesgo de inhalación de sustancias dañinas para nuestras vías respiratorias. El uso frecuente o intensivo de cannabis aumenta mucho el riesgo de las contras asociadas a cannabis. Es más grave que lo uses frecuentemente Haciéndolo con crack, eso sí, haciéndolo con crack. a que no lo uses frecuentemente. Y la forma de paliar esto es muy simple. Si lo vas a usar, limita el consumo a situaciones sociales de fin de semana y al menos le das días a tu cuerpo para recuperarse y para disminuir el impacto. Con lo cual, amamantando tampoco puedes usarlo bajo ningún concepto. Y si bien no Eso causa está los bueno. mismos problemas que el Está alcohol bueno que manejando, lo reduce diga el doctor eso, está bueno. la velocidad de reacción y deberíamos esperar al menos 6 horas después de haber consumido cannabis para poder manejar. Si podés no usar cannabis, no lo uses y si vas a usarlo, seguí los consejos de este video para hacerlo de una manera más segura. Sacó 9 el doctor.